Inquebrantable, capítulo 2, página 35. Corre como loco. La rehabilitación de Louis Zamperini comenzó en el 1931 con la ayuda de una llave. A sus 14 años estaba en una cerrajería cuando escuchó a alguien decir que al meter cualquier llave en cualquier cerrojo se tenía una posibilidad en 50 de que la llave abra el cerrojo. Inspirado por esto, Louis comenzó a coleccionar llaves y a probar su suerte con diversos cerrojos. No tuvo suerte hasta que probó la llave de su casa en la chapa de la puerta trasera del gimnasio de la preparatoria de Torrance. Al comenzar la temporada de básquetbol, existía una discrepancia inexplicable entre el número de boletos de 10 centavos vendidos y la cantidad mucho mayor de muchachos que estaban en el graderío. A fines de 1931, alguien se percató de lo que sucedía y Louis terminó en la oficina del director por 100ª ocasión. En California, los estudiantes nacidos en el invierno entraban a los nuevos grados en enero, de manera que Louis estaba a punto de comenzar el 9º grado. El director lo castigó impidiendo que fuera elegido para las actividades atléticas y sociales que estaban por comenzar. Louis, quien jamás se había unido a nada, se sintió indiferente al castigo. Cuando Pete se enteró de lo sucedido, fue directamente a la oficina del director. Aunque su madre aún no hablaba mucho inglés, él la arrastró también al encuentro para dar más peso a sus, página 36, argumentos. Dijo al director que Louis se moría por atraer la atención, pero que jamás lo había logrado bajo la forma de alabanzas, de modo que se procuraba esta atención por medio del castigo. Si a Louis se le reconociera hacer algo bien, argumentó Pete, su vida cambiaría. Pidió al director permitir que Louis se inscribiera en algún deporte. Cuando el director se negó, Pete le preguntó si podía vivir en paz permitiendo que Louis fracasara. Era un tanto atrevido que un muchacho de 16 años dijera esto a su director, pero era el único muchacho de Torrance que podía salirse con la suya tras hacer un comentario semejante de manera persuasiva. Así, Louis fue considerado como elegible para formar parte de las actividades atléticas de 1932. Pete tenía grandes planes para Louis. Él se graduaría en 1932 y lo haría con 10 cartas de recomendación, incluyendo 3 en básquetbol y 3 en béisbol. Pero resultó que la pista de atletismo le valió 4 cartas de recomendación, pues había empatado el récord de la escuela en la media milla y había impuesto una nueva marca, dejándola en 5 minutos con 6 segundos. Ese era su verdadero fuerte. Pensando ya en Louis y tomando en cuenta que él solía salvarse al huir a toda velocidad de sus tropelías, Pete reconoció en su hermano un talento incipiente para la pista de atletismo. Y resultó que no fue Pete el que llevó a Louis por primera vez a la pista. Fue la debilidad de Louis por las muchachas. En febrero, las alumnas de 9º grado comenzaban a formar un equipo para un encuentro de pista interescolar. Y en un grupo en que solo había 4 varones, resultaba que únicamente Louis tenía la pinta de corredor. Las muchachas pusieron en marcha sus encantos y Louis se encontró parado en la pista, descalzo y dispuesto a emprender una carrera de poco más de 600 metros. Cuando todos se echaron a correr, él lo hizo también, agitando los brazos y retrasándose bastante a fin de cuentas. Dado que había llegado a la meta en último lugar, escuchó risitas burlonas, página 37. Sin aliento y humillado, salió deprisa de la pista y se escondió bajo las gradas. El entrenador murmuró algo respecto a que este chico servía para muchas cosas, pero no para las carreras. Es mi hermano, respondió Pete. Desde ese día, Pete estuvo siempre al pendiente de Louis, forzándolo a entrenar, luego arrastrándolo a la pista para correr en un segundo encuentro interescolar. Alentado por algunos compañeros desde las gradas, Louis apenas pudo vencer a un niño y terminó en tercer lugar. Odiaba correr,
pero el aplauso le resultaba fascinante y la perspectiva de obtener un poco más de este aplauso lo hizo mantenerse en la práctica de este deporte, aunque a regañadientes. Pete lo pastoreaba en los entrenamientos cotidianos y montado en su bicicleta lo seguía, atizándolo con un palo cuando la situación lo merecía. Louis solía arrastrar los pies, le daba dolor de cabello y se daba por vencido al primer signo de fatiga. Pete lo obligaba a ponerse de pie y seguir adelante. Y Louis comenzó a ganar. Al final de la temporada se convirtió en el primer muchacho de Torrance que logró calificar para las finales del estado. Terminó en quinto lugar. Pete había tenido razón respecto del talento de Louis, pero para Louis el entrenamiento no era más que otra restricción. Por las noches escuchaba los silbatos de los trenes que pasaban y un día del verano de 1932 no pudo soportarlo más. Todo comenzó por una labor que su padre le había encargado. Louis se resistió, sobrevino una disputa y después metió algo de ropa en una bolsa antes de salir azotando la puerta del frente. Sus padres le ordenaron quedarse, pero nada pudo convencer a Louis. Se fue de casa. Cuando lo hacía, su madre se apresuró en la cocina y salió con un emparedado envuelto en papel encerado. Louis lo metió en su bolsa y se fue. Había recorrido parte de la fachada, página 38, de la casa cuando escuchó su nombre. Al volverse vio a su padre con cara de pocos amigos que le ofrecía $2 con el brazo extendido. Eso era mucho dinero para un hombre que no lograba llegar a la siguiente semana con dinero de su pago anterior. Louis los tomó y se alejó caminando. Convenció a un amigo de que lo acompañara y juntos se fueron de aventón a Los Ángeles. Se introdujeron en un coche y durmieron en sus asientos. Al día siguiente lograron abordar un tren, treparon al techo y viajaron así hacia el norte. El viaje fue una pesadilla. Los niños quedaron atrapados en un vagón tan caliente que pronto tuvieron que arreglárselas para escapar. Louis encontró una tira de metal de desecho, trepó a los hombros de su amigo, abrió una ventila por la que logró escurrirse y luego ayudó a salir a su amigo, quien sufrió una herida de consideración al hacerlo. Luego fueron descubiertos por el detective del tren, quien los obligó a saltar del vagón en movimiento a punta de pistola. Después de varios días de caminar, de ser expulsados de huertos y tiendas en los que habían tratado de robar comida, terminaron sentados en el piso de una terminal ferroviaria, sucios, lastimados, quemados por el sol y mojados. Compartían una lata de frijoles robadas. Pasó un tren, Louis levantó la vista. Vi hermosos manteles blancos y cristalería en las mesas, y comida, gente riendo, disfrutando y comiendo, dijo después. Y yo estaba ahí sentado y aterido, comiendo de una miserable lata de frijoles. Recordó el dinero en la mano de su padre y el temor en la mirada de su madre cuando le ofreció el emparedado. Se puso de pie e inició el regreso. Cuando Louis entró en casa, su madre lo abrazó, lo inspeccionó en busca de heridas, lo llevó a la cocina y le dio una galleta. Anthony llegó, lo vio y se dejó caer en su silla con el rostro aliviado. Después de la cena, Louis fue escaleras arriba, se echó en la cama y aceptó su derrota murmurando ante Pete. Página 39. En el verano de 1932, Louis no hizo casi nada salvo correr. Por invitación de un amigo fue a una reservación india de los Cahuilla para alojarse en una cabaña al sur del desierto californiano. Cada mañana se levantaba al salir el sol, tomaba su rifle y corría entre los arbustos. Subía y bajaba las colinas, iba y venía por el desierto atravesando barrancas. Persiguió manadas de caballos, atreviéndose a meterse entre ellas y tratando en vano de hacerse con un mechón de la cola o la crin. Nadó en un arroyo sulfuroso mientras lo veían las mujeres
cahuilla que lavaban ropa en las rocas para luego tenderse a secar al sol. Cada tarde de regreso a la cabaña mataba un conejo para la cena. Cada noche trepaba el techo de la cabaña y se ponía a leer novelas de Zane Grey. Cuando el sol se hundía en el horizonte y las palabras desaparecían, miraba el paisaje conmovido por su belleza y atestiguaba el cambio del gris al morado en el cielo antes que la oscuridad fundiera la tierra y el cielo. Por la mañana se levantaba y corría de nuevo. No por escapar de algo ni en pos de nada, corría porque era lo que su cuerpo quería hacer. La inquietud, el egoísmo y la necesidad de oponerse desaparecieron. Él solo sentía paz. Regresó a casa con una obsesión por correr. Todo el esfuerzo que antes puso en robar estaba ahora dedicado a la pista de atleticismo. Con el consejo de Pi, corrió su ruta de entrega de periódicos completa para el Torrance Hill. Corrió al ir a la escuela y de regreso, y lo mismo al ir y venir de la playa. Rara vez usaba la acera, pues se adentraba en los jardines frontales de los vecinos para saltar arbustos como si fueran obstáculos en una carrera. Dejó de beber y de fumar. Para aumentar su capacidad pulmonar, decidió ir a la alberca pública de Redondo Beach, en la que solía hundirse hasta el fondo para coger el tapón de drenado y luego flotar ahí, tratando de contener el aire un poco más cada vez. Eventualmente llegó a permanecer bajo el agua 3 minutos 45 segundos. La gente no dejaba de arrojarse al agua para salvarlo. Página 40. Louis también encontró un modelo a seguir. En la década de 1930, la pista de atleticismo era muy popular y los nombres de los mejores corredores eran famosos en la comunidad. Entre ellos se contaba un corredor de la Universidad de Kansas especializado en la milla, Glenn Cunningham. De pequeño había estado presente en una explosión en la escuela que dejó muerto a su hermano. Él sufrió quemaduras severas en piernas y torso. Tuvo que pasar mes y medio antes de que lograra sentarse, y más aún antes de ponerse de pie. Incapaz de estirar las piernas, aprendió a moverse apoyándose en una silla y ayudándose con las piernas. Continuó su recuperación hasta que logró treparse a la grupa de la mula de la familia y eventualmente comenzó a correr cogido de la cola de un caballo de nombre Pink, lo cual al principio le provocaba un dolor casi insoportable. En pocos años se hizo corredor, impuso nuevos récords en la milla y venció a sus oponentes por gran distancia. Para 1932, el modesto y bien humorado Cunningham, cuyas piernas y espalda estaban cubiertas de cicatrices, se convertía en una sensación nacional que pronto sería considerado como el mejor corredor de la milla en la historia estadounidense. Tal era el héroe de Louis. En el otoño de 1932, Pete comenzó sus estudios en Compton, colegio de enseñanza preuniversitaria gratuito en el que pronto se hizo corredor estrella. Casi cada tarde iba a casa para entrenar a Louis corriendo junto a él, enseñándolo a controlar los movimientos de los codos y dándole consejos estratégicos. Louis tenía una extraña ventaja biomecánica, caderas que parecían diseñadas para correr. Cuando una pierna era impulsada hacia adelante, la cadera correspondiente se adelantaba con la pierna. Cuando a Louis una zancada excepcional superior a los 2 metros. Después de verlo desde la barda de la preparatoria de Torrance, la porrista Toots Bowersox describió su desempeño con una sola palabra: suave. Página 41. Pete pensó que los sprints en que Louis había estado invirtiendo su tiempo eran muy cortos. Su hermano sería un corredor de milla, al igual que Glenn Cunningham. En enero de 1933, Louis comenzó el 10º grado. Como ya había dejado atrás sus cuestionables modales, fue aceptado por los compañeros más populares. Lo invitaban a comer panecillos con salchichas frente al puesto de Kellogg, en donde Louis se unía a los cánticos al son de ukelele.
Luego jugaba fútbol americano de toque con una toalla anudada en lugar de balón. Estos juegos inevitablemente terminaban con alguna porrista que se estrellaba accidentalmente con un basurero o cosas parecidas. Para capitalizar su repentina popularidad, Louis se postuló como presidente de su clase y ganó para posteriormente utilizar el discurso que Pete había pronunciado al ganar la presidencia de su clase en Compton. Y lo mejor de todo, las muchachas empezaron a considerarlo atractivo. Mientras caminaba a solas en su 16º cumpleaños, Louis fue emboscado por una banda de porristas risueñas. Una chica se sentó sobre él para inmovilizarlo, mientras el resto le daba 16 varazos en el trasero, más uno extra para que siguiera creciendo. En febrero, cuando la temporada escolar de deportes de pista comenzó, Louis se propuso constatar que tanto le había servido el entrenamiento. Su transformación fue impresionante. Usando unos pantaloncillos de seda negra que su madre le confeccionó con parte de la tela de una falda, ganó una carrera de 800 metros, rompiendo el récord de la escuela por más de 2 segundos. La marca superada era de Pete. Una semana más tarde dejó atrás a un grupo de especialistas en la carrera de milla con una marca de 5,3 segundos. 3 segundos más rápido que el récord de Pete. En otro encuentro, corrió la milla en 4 minutos 58 segundos. 3 semanas después impuso una marca estatal de 4 minutos 50 segundos, 50.6 segundos. A comienzos de abril la había bajado a 4 minutos 46 segundos. A fines de ese mismo mes, la marca era de 4 minutos con 42 segundos. Vaya, página 42. Vaya. Se leía un periódico local. Puede volar este hombre y claro que nos referimos a Zamperini. Casi cada semana, Louis corría la milla, avanzando en la temporada invicto y sin oposición. Cuando se le acabaron los preparatorios a vencer, compitió con Pete y con otros 13 corredores universitarios en una carrera de 2 millas en Compton. A pesar de tener solamente 16 años y de que nunca había entrenado para esa distancia, ganó por 50 yardas. Luego compitió en la carrera de 2 millas a campo traviesa, organizada por UCLA. Corría con tal facilidad que ni siquiera sentía sus pies tocando el suelo. Se puso a la cabeza del grupo y siguió jalando el resto. A la mitad llevaba ya una ventaja de 200 metros y los observadores especulaban sobre cuándo se colapsaría el muchacho de los shorts negros. Louis no colapsó. Tras cruzar la línea de meta prácticamente volando, imponiendo un nuevo récord de pista, miró la recta que lo había llevado a la meta. No pudo ver a ninguno de los otros corredores. Había ganado con más de 400 metros de ventaja. Louis sentía que se iba a desmayar, pero no a causa del esfuerzo físico, sino por el hecho de darse cuenta de quién era en realidad. Hit that like button. Subscribe for my mommy's channel. Bye.